del Señor. Amén. ¿Cuántos han venido a aprender? Amén. Estábamos viendo un tema que quedó, esta historia continuará. ¿No tiene corriente? El poder del perdón y el poder de perdonar. ¿Sí se acuerdan del tema, no? El poder del perdón y el poder perdonar. Y estuvimos hablando de una nación específica que se llama Samaria. Y que Jesús le fue necesario pasar por Samaria, y le era necesario pasar por Samaria porque él tenía que, ¿qué tenía que hacer? Perdonar. Amén. Y a nosotros, así estoy como contextualizando, nos es necesario también muchas veces pasar por Samaria. En el sentido espiritual, pasar por la situación que tengamos que pasar para poder perdonar y experimentar el poder del perdón. Amén. Entonces yo quiero que leamos, hermano, yo encontré esta cita, hermano, este capítulo, como para que nos llevemos una idea de lo que fue Samaria. Básicamente yo se los expliqué el miércoles pasado, pero ahora quiero que lo vean por la Biblia. ¿Qué era Samaria? Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Y vemos la caída de Samaria. Samaria cayó y Samaria tuvo que caer. Samaria pertenece al Israel del norte. Israel tiene que caer, Israel del norte tiene que caer por su rebelión. Acuérdense del pacto, de la responsabilidad. Ellos faltaron a la responsabilidad de serle fiel a Dios, y Dios le tuvo que entregar en manos de los asirios. Amén. Entonces, eso sucedió más o menos en el año 734 a.C. 734 a.C. Segundo libro de Reyes 17, ¿están ahí? Amén. Dice la Biblia: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios. ¿Se dan cuenta? Y Oseas, Asiria, Nínive es la capital de Asiria. Bueno, Nínive es la capital de Asiria, para que se vayan también contextualizando. ¿A dónde fue que Dios envió a Jonás? ¿A qué? A predicar sobre el perdón de Dios. Y la ciudad de Nínive, de hecho, experimentó el poder del perdón. Amén. Pero Jonás estaba airado porque eran los asirios los que les habían causado daño. Jonás tenía que perdonar. Amén. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Entonces den cuenta que el profeta Oseas estuvo en los tiempos del Israel del norte. Tenemos 13 profetas menores, pero de ellos, de los 13 profetas menores que estuvieron distribuidos entre Israel del norte e Israel del sur, Oseas estuvo entre los de Israel del norte. Hubieron otros profetas menores que estuvieron en el tema de la restauración. Y dice la palabra: mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. ¿Se dan cuenta? Samaria tenía dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos. De ahí fue que estuvimos hablando del monte Gerizim, el monte de los samaritanos. Amén. Donde edificaron lugares altos, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas,
y levantaron estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas, míticos dioses que tenían los samaritanos. Se hicieron 2 becerros, ¿sí? Y también se hicieron imágenes de acera. Ya estuvimos viendo en la vigilia las imágenes de acera, que eran Astoret, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Ahí habían como 5 dioses. Hicieron pasar a sus hijos, a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Por lo tanto, Jehová se iró en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Amén. Después la tribu de Judá también cae en manos de Sennacherib, porque Dios permite la invasión de Sennacherib, y posteriormente viene la invasión de los babilonios. Amén. Pero ¿se dan cuenta cuál era el pecado tan grande que tenía la ciudad de Samaria? Era la idolatría. Usted en Judá, en Jerusalén, usted no escucha a Jesús hablar de idolatría. Ellos no, allá no se habla de idolatría. Pero cuando se hablaba de Samaria, de allá sí se tenía adivinación, agoreros, tenían 5 dioses, compartían el templo, o sea, tenían a Jehová Dios, pero adicional a eso tenían 2 becerros, una imagen de acera, pasaban a los hijos por fuego, creían en la adivinación. Entonces le era o no le era necesario a Jesús pasar por Samaria y perdonar a los samaritanos, y que los samaritanos conocieran el poder del perdón de Dios. Amén. Pero para los israelitas, pues hermano, los israelitas del sur, los israelitas del norte estaban mal, pero mal. Entonces por eso la cuestión de que la mujer le dice al Señor: no, es que ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar, pero nosotros los samaritanos decimos que es en el monte, aquí en el monte Gerizim. Entonces estaba esa cuestión, y Jesús la lleva y la conduce al perdón y le muestra la verdad. Y ahí es donde se cumple la palabra: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, porque el perdón nos hace libres. Y si el Hijo os libertare, pues seremos verdaderamente sus discípulos y seremos libres. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ya para contextualizar nuevamente, estábamos leyendo la parábola, o no la parábola, sí. No, Juan. ¿Dónde estábamos leyendo la vez pasada? El buen samaritano. ¿Sí se acuerdan, no? Sí. Mateo capítulo 18, si no estoy mal. 18:15. Mateo 18, empezamos a leer la historia de Mateo, empezamos a ver cómo Jesús empieza a contar la historia y trae a colación a un samaritano para darles en la herida a los israelitas del sur y decirles: ustedes tienen que aprender a perdonar, porque ellos son sus hermanos, y aunque han cometido errores y aunque tienen un pecado grande delante de Dios, merecen el perdón. Y yo no sé aquí, hermano, posiblemente algunos se sentirán mejores que otros, unos dirán: yo soy más santo que otro, pero recuerden siempre que en Isaías capítulo 65 dice que son humo en el furor de Dios aquellos que dicen: apártate de mí, porque yo soy más santo que tú. Nunca te creas más que otro.
Antes, ¿qué dice la Biblia? Considerémonos Menos que los demás. menos, hagámonos ignorantes y pongámonos en la condición de otro para restaurar las vidas. ¿Amén? Ese es el poder del perdón. Entonces, hermano, Jesús estaba contando la historia de los judíos y toma como referencia entonces a un samaritano. Ellos los odiaban, no los podían ver. De hecho, estuvimos leyendo en el Buen Samaritano, la lectura del Buen Samaritano, que cuando un israelita pasaba por el lado de un samaritano, se cambiaba de cera. Y estábamos hablando aquí que cuántos de ustedes en algún momento de su vida se han pasado la cera para no verle la cara a aquel que posiblemente les hizo daño y los ofendió. ¿Cierto? Entonces, ¿se cumple en nosotros o no se cumple esa palabra? Se cumple, hermano. Mire, una vez alguien le hizo tanto daño, hermano, que nosotros en nuestra humana debilidad a veces pensamos y reaccionamos de una forma que no es. Entonces yo decía, Señor, tú me concedieras un ángel que cogiera una piedra grande y volara hasta donde está este individuo y cuando lo viera le soltara la piedra. Es que así somos los seres humanos. Por eso David dijo, yo mejor que quiero caer en manos de Jehová y no caer en manos de los hombres, porque nosotros matamos o podemos llegar a matar con nuestras palabras. Entonces, hermano, el término samaritano de hecho era un insulto en los tiempos de Jesús. Era un insulto. Bendito sea el nombre del Señor. Y la persona que se sentía ofendida por lo general respondía con violencia. ¿Sí? Que alguien le dijera, no, que usted es un samaritano, usted no pertenece al pueblo de Dios. Eso era una ofensa, hermano. Y a Jesús se lo dijeron. Vamos a mirar. ¿Por qué se lo dijeron? Porque los fariseos pensaban que al ofender a Jesús con tal magnitud de decirle samaritano, Jesús iba a reaccionar con violencia. Pero por el contrario, mire cómo reacciona Jesús. Juan capítulo 8, versículo 48. Alabado sea el nombre del Señor. El poder del perdón y el poder perdonar. Juan 8, 48. Le dicen a Jesús, mire, los judíos, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibimos nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Están en la cita? Romanos 8:48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, miren cómo lo ofenden. No decimos bien nosotros que tú eres samaritano, y aparte de que lo ofenden y le dicen samaritano, pensando que Jesús iba a aplicar el evangelio muscular, porque era una ofensa. Decirle a otro samaritano era decirle, usted es un impío idólatra, usted ha dejado a Dios. Usted adora a Dios en un monte y adora imágenes de acera. Usted es un hipócrita. Eso, en otras palabras, era lo que le estaban diciendo a Jesús. Usted es un samaritano. No decimos bien que usted es un samaritano. Y aparte de que le dicen, usted es un samaritano, le dicen, y tiene un demonio. Entonces, automáticamente blasfemaron contra el Espíritu Santo. Jesús no se puso los guantes. Jesús simplemente dijo, yo no tengo demonio. Yo honro a mi Padre. Y le dice, antes honro a mi Padre, pero ustedes me están deshonrando. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí ven la ofensa? Para un israelita era una ofensa que le dijeran samaritano. Y ya saben por qué, ya les conté. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero eso no era motivo para que le dijeran a Jesús, tú eres un samaritano y tienes un demonio. Porque Él vino a ayudar, vino a sanar. De hecho dice la Biblia que Él miró y vio y se conmovió porque todos parecían como ovejas que no tenían pastor. Él vino, fue a pastorear, Él vino, fue a ayudar, Él vino, fue a dar vida, Él vino a extender su gracia y su misericordia y vino a perdonar. Pero ni los fariseos, ni los saduceos,
ni el mismo pueblo judío pudo experimentar el poder del perdón. Solo unos pocos pudieron ver y experimentar, hermanos, el poder del perdón. Cristo en todas sus expresiones es perdón. Por donde lo miremos es perdón. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, el templo que se construyó en Samaria, que se cree que fue construido por Sanballat, que nosotros lo estuvimos leyendo las historias el miércoles pasado por allá en Nehemías y en Esdras, se cree que Sanballat fue el que edificó el templo en Samaria, y era el lugar donde que se estipuló para que se adorase a Dios, pero ya saben que allá también se adoraban otros dioses. Bendito sea el nombre del Señor. Con el tiempo, si usted estudia la historia bíblica, va a encontrar que ese templo en Jezreel, donde se adoraba en Samaria, fue dedicado a Júpiter. A Júpiter. Nosotros estuvimos aquí viendo en la vigilia una cantidad de dioses, entre esos estaba Júpiter, un dios pagano de la antigüedad. Entonces, esa mezcla religiosa se evidenciaba en los tiempos de Jesús. Entonces, si seguimos con la historia, volvemos a Juan 4:20 y vamos con la historia donde la mujer samaritana le dice estas palabras a Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 20. Porque es aquí donde Jesús le hace ver su confusión. Amén. Porque qué bonito es que cuando usted tenga algo contra un hermano, le haga ver su confusión. Amén. Es más, la Biblia dice: llámalo aparte, y si tu hermano te oye, lo habrás ganado. Pero si no te oye, entonces ve y toma 2 o 3 testigos. Acuérdense que estuvimos leyendo de cómo se debe perdonar al hermano. Amén. Entonces, cuando usted tenga algo con un hermano, tráigalo del error o tráigalo de la confusión a la verdad y al perdón. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Juan 4:20 le dice a la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Pero viene entonces Jesús y le dice en el 22, en el versículo 22, Jesús la trae de la confusión, ¿sí? La trae de allá y le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de Judá. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Porque allá es donde está escrito por los profetas que se levantaría el Cristo, el Mesías, en Judá, no en Samaria. Entonces, por eso Jesús la trae de la confusión y le dice: ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. A su nombre sea la gloria. Entonces Jesús le está diciendo: estás equivocada, estás en pecado, han ofendido a Dios, pero para eso yo he venido, para perdonarlos, porque Él tenía el poder de perdonar. A su nombre sea la gloria. Y miren lo que ocasiona el poder del perdón. Miren lo que ocasiona. Si seguimos en Juan, vamos a leer el versículo 10, de Juan 4. Dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios. El poder del perdón me permite conocer el don de Dios. ¿Quieres conocer el don de Dios? Perdón. Porque si tú no perdonas, jamás podrás conocer el don de Dios. Porque veíamos el miércoles pasado aquel texto tan maravilloso que dice que si yo digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, soy mentiroso. Pero si yo perdono a mi hermano, ¿conozco qué? El don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? El perdón. A su nombre sea la gloria. Y creo que todos acá hemos sido perdonados. Amén. Entonces, ¿por qué no perdonamos al que nos ofende? Y cada vez que tú le has fallado a Dios, ¿será que Dios baja con una maceta? ¿O te coge con un taser? Has pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el Señor: ¿y quién es el que te dice? Mire, conocerías el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice? Dame de beber. Tú le pedirías y Él te daría
agua viva. Entonces el perdón, aparte de que me permite conocer el don de Dios, hace que en mi interior corran ríos de agua viva. Porque, hermano, una persona que no perdona está atada, y por cuanto está atada no puede sentir los ríos de agua viva. A su nombre sea la gloria. La mujer le dijo, versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Quiere decir que el perdón produce vida eterna. Y si yo no perdono, esta cuestión me puede ocasionar mi perdición. ¿Qué tal el Señor viniera hoy? Sí, por eso el Señor dice: mira, cuando tú vengas a la casa de Dios y quieres presentar tu ofrenda, ¿qué dice? Deja tu ofrenda y vaya y reconcíliese con su hermano. Y cuando se reconcilie con su hermano, entonces venga y presente la ofrenda. A su nombre sea la gloria. Entonces el poder del perdón produce vida eterna. Ríos de agua viva, don de Dios, vida eterna. ¿Cierto? Si seguimos, versículo 15, la mujer le dijo: Señor, yo quiero ese perdón, yo quiero esa agua, para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí entramos a una discusión que teníamos el miércoles pasado, que nos decían que era una mujer prostituta. No era una mujer prostituta. De hecho, era una mujer muy linda, porque 5 siervos en ese pueblo, ¿cierto? Tuvo decepciones amorosas, se equivocó, no tuvo a Dios en cuenta, ni siquiera en su relación. Entonces tuvo 4 fracasos y iba para el 5.º fracaso. Pero no es que ella se dedicara a la prostitución. No, sencillamente fracasó 5 veces en su querer hacer un hogar. Fracasó. Y posiblemente cada uno de los que tuvo, cada uno tenía un Dios diferente de los 5 que leímos en segundo libro de Reyes. ¿Sí se ha llegado a imaginar esa situación tan terrible de que tenía esta mujer? Tenía 5 dioses en su casa, estaba en fornicación, hermano, y si sus otros maridos no habían muerto, entonces estaba en adulterio. Hermano, la condición de esta mujer era terrible. Terrible, necesitaba Jesús pasar por Samaria. Entonces responde la mujer: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Estamos en el versículo 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea que ya iba por el sexto. Sexto error, hermano. ¿Cuántos errores tú has cometido? A veces uno dice: ya voy por el 23º error. O sea que la samaritana me quedó en pañales. Así del día. Esta señora, el carácter que hizo, ya tuvo 10 maridos. Por eso, a veces, muchos de los que estamos aquí, posiblemente nosotros, tenemos más pecados encima que los que tenía la mujer samaritana. Así es, claro. ¿O no? Sí, claro. Y aún así Dios viene y nos perdona. No merecía esta mujer samaritana ser perdonada. No merece el hermano que está a tu lado ser perdonado. ¿Cuántas veces? 70 veces. Hasta 70. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: Pedrito, tienes que convivir con el perdón. Así de sencillo. Eso no lo miremos por el número 70 veces, 700 millones. No. Tienes que convivir con el perdón, y la iglesia de Jesús tiene que convivir con el perdón, porque mientras estemos en una iglesia siempre vamos a tener diferencias. Aleluya. Siempre, hermano. Ay, pastor, que me voy de la iglesia, me voy. Pero si no puedes matar a Goliat aquí, a donde vayas te vas a encontrar con el hermano de Goliat. Entonces siempre vamos a tener problemas. Si no es aquí, es allá, pero siempre, porque Cristo dijo: es necesario que el trigo crezca con la cizaña. Y si no es necesario, entonces ¿grave o no grave? Pero así es.
Así es. Siempre, hermano, siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, según estos versículos, el poder del perdón trae arrepentimiento. Amén. Amén. Cuando yo perdono, estoy arrepintiendo. Y cuando yo soy perdonado, estoy arrepentido. Así es. No sé si me están comprendiendo, pero el poder del perdón, ese es el poder del perdón. El poder del perdón trae arrepentimiento. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cuando nosotros conocimos que había alguien que podía perdonarnos, ¿qué pasó en nosotros? Nos arrepentimos. A su nombre sea la gloria. Versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, no se complique por eso, mujer. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. La salvación viene de los judíos. Verso 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué encuentro yo aquí? ¿Cuál es el poder del perdón aquí? Adoración. Que cuando yo perdono, Tengo libertad. mi adoración llega al cielo. Tengo libertad para adorar a Dios. Ese es el poder que tiene el perdón. Cuando yo he sido perdonado, cuando yo aprendo a perdonar, cuando yo acepto que necesito pedir perdón, hermano, cuando todo eso se vuelve una convivencia conmigo en mi corazón y yo aprendo a entender el poder del perdón, entonces cuando yo vengo a adorar, lo hago con libertad, sin cadenas de opresión, sin nada que me ate en mi mente. Y yo voy a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Porque el que dice: yo amo a mi hermano, pero aborrece yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pero Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es mentira. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. O sea que el poder del perdón me conlleva a que el Mesías me declare todas las cosas. Ajá, ¿sí ve lo bonito que es perdonar? Porque cuando yo me perdono, viene el Señor y me conlleva a la verdad. A su nombre sea la gloria. Eso me habla de dirección. Eso me habla, hermano, de guianza, pero con prepotencia, con orgullo y con falta de perdón. ¿Será que va a venir el Mesías? No. Sí. Ahí se lo dejo, que quedaron pensativos. Versículo 25, 27. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Hermano, para un rabí era indecoroso que estuviera hablando a solas con una mujer, y más samaritana. O sea, Jesús se pegó una arriesgada impresionante. A su nombre sea la gloria. Sin embargo, Jesús no lo hizo en oculto, ¿no? Jesús estaba a la vista de todos. Diferente hubiera sido que Jesús hubiera estado adentro de la casa de la mujer samaritana a solas. Eso hubiese sido diferente, terrible. Pero Jesús sabía cómo debía actuar. A su nombre sea la gloria. Entonces ellos se maravillan y ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad a testificar. O sea que el poder del perdón me quita las cargas. Amén. ¿Sí o no? Amén, amén, sí, Señor. Mire lo que produjo en ella toda esa conversación: yo soy el agua de vida, el que bebe de mí no volverá a tener sed jamás, esto, lo otro, ustedes no,
tienen que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces está entrando en el escenario del perdón, y cuando ella entiende el perdón, suelta el cántaro. Aleluya. Deja las cargas. Hermanos, si tú no has perdonado a alguien, o si tú consideras que debes perdonar a alguien, hazlo y deja las cargas en este lugar. A su nombre sea la gloria. Ese es el poder del perdón. Quita las cargas. Versículo 29. Venid, ved a un hombre. Ella se fue a testificar, ver, hermanos. Porque el poder del perdón me hace testigo del poder de Dios. Por eso es que nosotros hablamos con la gente y le decimos: yo fui perdonado, a mí Cristo me cambió, yo soy una nueva criatura. Ay, te lavaron el cerebro, sí, y hasta la lengua, porque éramos groseros, ¿cierto? Éramos blasfemos, éramos mentirosos, nos lavaron por dentro y por fuera. Ese es el poder del perdón, y entonces nosotros también nos volvimos testigos del poder de Dios. Porque fuimos perdonados, y Cristo dijo: lo que de gracia recibisteis, dadlo de gracia. Aleluya. Y por eso, por gracia, somos salvos también, y damos agradecidos de lo que Dios nos dio a nosotros. Porque ese es el poder del perdón. Qué lindo, hermano, el día que yo acepté a Jesucristo, yo experimenté el poder del perdón, y eso me hizo a mí un testigo del poder de Dios. 14 de septiembre de 1994 estaba yo aceptando a Jesús aquí en San Mateo, en un local pequeño, de 2x2 más o menos. Era un local pequeñito, pero yo pasé al frente esa noche de culto. El pastor predicó también sobre el arrepentimiento, el perdón de pecados. Yo pasé, hermano, yo dije: Señor, yo no sé esto con qué se come, no entiendo nada. Yo solo he escuchado que hay un Cristo que me puede perdonar. Porque ya le daba guerra a mi mamá. Ya era de los que con 14 años duraba 3 días por fuera, y llegaba a los 4 días, fin de semana, divinamente yo llegaba para hasta el martes, porque como ya trabajaba, entonces yo creía que tenía el mundo en las manos, ¿sí? Entonces los amigos que yo tenía, entre comillas amigos, me ayudaban a meter a todas esas tabernas de la 1 de mayo. Allá me ayudaban a meter, porque como yo era menor de edad no podía, pero ellos me llevaban y me metían allá, hermano, y yo vivía una vida en desgracia. Era un desgraciado. Y vengo ese día al culto y me hablan del perdón, y yo paso y digo: Señor, mi mamá está llorando, ella no quiere tener un hijo como yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero experimentar ese perdón. Y vino Cristo esa noche, hermano, y verdad, sentí el perdón de Dios. Aleluya. Tanto que yo salí, hermano, y pasó un murciélago y yo pensé que era una golondrina. Que el poder del perdón hace ver a unas cosas que no son como si fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Entre tanto, versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Y cuál era la voluntad del Padre que me envió? Perdonar. Perdonar. ¿Quiénes eran los que tenían hambre? Los discípulos, hermano. Maestro, come, come. O sea, los que tenían hambre eran ellos. Y Jesús, hermano, todo preocupado por el tema de la salvación de la samaritana, y los otros ahí: maestro, ¿no te da cosa que es que no hemos comido? Eso pasa como muchos en la congregación. Unos vienen con el propósito de ser perdonados, pero otros vienen ahí pensando en si dejaron la estufa prendida en la casa. Y ya me entienden a qué me refiero. Porque pueden que estén aquí en carne, pero su espíritu está lejos, hermano. Qué bonito que todos estemos compenetrados con el Señor. Amén. Yo lo que entiendo aquí es que el poder del perdón nos sacia. Nos sacia. Bendito sea el nombre del Señor, y nos alimenta correctamente. Aliméntate, mi querido hermano, correctamente. Tienes que perdonar.
Señor. A su nombre sea la gloria. Porque el perdón es un alimento. Es como esa pastillita que usted se toma todas las mañanas y que no le puede faltar. Porque si usted deja de tomar esa pastilla, Se enferma. se corre riesgo, ¿no? Entonces así es el perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Los discípulos estaban enfocados en otras cosas y eso hacía que los discípulos se sintieran insatisfechos, porque los discípulos no estaban enfocados en el mensaje de Jesús, el perdón. A su nombre sea la gloria. Amén. Y así vemos a muchos hermanos entretenidos y preocupados por cosas triviales. No me miró, me pisó. Puede que un día estos yo entre, hermano, y venga con tantos problemas en la cabeza que puede que pase por el lado suyo y hasta lo pise. Puede que un día estos esté tan por allá pensando, hermano, en otros temas y se me olvide de pronto extender la mano y saludar. ¿Qué va a decir usted ese día? ¿Me voy? Qué pastor tan orgulloso, mire, pasó y ni me saludó. Eso qué amor de Dios va a tener ese pastor. Porque, hermanos, estamos mirando cosas triviales, hermanos. Cosas tan superficiales, no algo. Más bien ayúdenme a orar. ¿Qué le pasaría al pastor? ¿Qué tendrá el pastor? ¿Qué tendrá el hermano? ¿Qué tendrá la hermana? Porque es que no todas las veces uno puede llegar aquí con una sonrisa de oreja a oreja, hermano. No es que todos tenemos problemas y dificultades. Y no todos somos de hierro. Y yo soy de carne y hueso. No venga y me pedís que verá que yo grito también. Sí, que hay gente que cree que es que uno, quién sabe, es de un material que no, hermano, soy de carne y hueso. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El poder del perdón pone carga misionera. Amén, amén. Pero si yo no perdono, ¿cómo puedo mirar hacia los campos y hablar del perdón de Dios cuando ni siquiera yo soy capaz de perdonar? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús les dice, miren los campos que ya están blancos para la siega. Pero para uno poder mirar los campos que ya están blancos para la siega, es para ir a hablarles de qué? Del perdón. Pero si yo no he experimentado en mi vida el perdón, ¿cómo le puedo ir a decir a otro que Cristo lo ama y que lo quiere perdonar? Eso es ilógico, hermano. Eso no tiene cabida en la mente de un cristiano, no puede tener cabida. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es como decir a una persona no fume cuando yo fumo. Exacto. Eso es lo mismo. Versículo 36. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Saltémonos, hermano, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. Y eso encierra que de todo lo que ella había hecho, el Señor estaba dispuesto a perdonarla. Amén, amén. Porque Él vino a salvar, a buscar lo que se había perdido y lo que se había extraviado.